Indultado ya desde el año 1989 en Valencia y en Ronda. El toro Vocerito, premio a la corrida concurso de las ventas en 1979. Toro Comando Gris, famoso toro, mejor premio de la Feria de Sevilla, 1977. Toro Peleón en Ronda de Manzanares Padre, faenas que muchos recuerdan. Lidiado en Dax, también en el 89 por José María Dol Samper, Manzanares Padre. El famoso toro Topinero del maestro Tomás Capuzano, año 1988. Eduardo, muy buenas noches. Rafael, buenas noches, me agrada mucho saludarte. ¿Cómo me escuchas? Yo te escucho muy bien, ¿tú me escuchas bien a mí? Yo sí. Esperemos que todos nuestros aficionados nos escuchen bien. Claro que sí, aquí con sones de Dávila Miura. Del paso doble de Ávila Miura, ¿no? Vale, como tiene que ser. Y lo voy a poner Pepita Creu. Amparito Roca, ¿no? Que es el típico paso doble que ponen siempre. Y aquí estaba recordando algunos nombres señeros de Guardiola. Pues en el año 82 premio al toro más bravo de Sevilla, como el toro guitarrero, Cartujano, toro Barba Negra, toro Campano, Violonchelo, Rojillo y Calcetero, entre otros muchos. Tú recordarás también el toro Comando Gris, el toro Topinero de Tomás Campuzano. Y bueno, ya en el año 89 estaba comentando que tuvieron dos toros indultados, uno en Valencia y otro en Ronda. Incluso hay una faena que quedó ahí para el recuerdo también en Ronda del maestro Manzanares Padre, el toro Peleón. Del maestro Manzanares, sí señor, que hay fotos ahí en el Toruño. Entonces estamos hablando de una de las ganaderías más premiadas y que en Sevilla, bueno, pues ha tenido un sitio muy especial, ¿no? ¿Quién no recuerda aquellos lunes de resaca, también llamados lunes de Guardiola? Lunes de Guardiola, fíjate la importancia que adquirió la ganadería, que ya se definía ese lunes, como tú dices, como lunes de Guardiola. Y sí, Rafa, la verdad que es una ganadería emblemática, ¿no? Yo creo que hemos empezado con estas 4 ganaderías que llevamos haciendo estos directos de auténtico postín, ¿no? Porque al final son 4 ganaderías, entre ellas distintas, pero sí es verdad que marcadas por el mismo camino de la tradición, de familias de muchísimos años de ganaderos. Y si nos centramos en Guardiola, yo creo que hay que resaltar en primer lugar eso, ¿no? Esos lunes de resaca, esa corrida tan esperada, tan característica, y sobre todo que arrasaron durante muchos años como la mejor corrida de la feria y mejor toro, ¿no? Yo no sé cuántos premios tendrá la familia Guardiola de Sevilla, pero yo creo que está, si siempre recordamos las puertas del Príncipe de los matadores de toros, pues sería bonito también entrar en analizar la cantidad de premios que esta ganadería ha obtenido en Sevilla, sobre todo con que los lunes era la correa de toro de Pedraja, ¿no? Que se llama nombre de doña María Luisa Pérez de Vargas, madre del actual ganadero, y ha sido una familia entregada por la ganadería brava y por los caballos. Al final siempre decimos que son 2 animales que van muy unidos, y tú mejor que nadie sabes, Rafa, la importancia y la categoría de la yeguada de Guardiola. Y por supuesto la ganadería brava, que aparte de ser una ganadería que aparte de ser una ganadería, creo que con muchísimo interés para el aficionado. Y bueno, decir, como tú has dicho, ¿no? Familia que ha tenido en sus manos 4 hierros, los 4 hierros que podemos ver cada vez que vamos al Toruño en los distintos burladeros. Y después una ganadería que también ha vendido a otros ganaderos, ha hecho ganaderos a otros, como fue en su momento Ortega Cano, Fidel San Román,
y con dos ramas muy diferenciadas y que siempre han llevado de forma separada. Por un lado la parte Villamarta y por otro lado pues la parte Pedraja, ¿no? Totalmente, Eduardo. ¿Cómo, siguiendo un poco la estructura de lo que teníamos o cómo hemos ido realizando los directos, ¿no? Definir un poco al toro de Pedraja y al toro de Villamarta. Yo aquí tenía unas breves notas donde el toro de Pedraja, que es más de línea parladé, es un toro más chato, más acapachado de cara, la punta del pico generalmente negra y la mazorca blanca. Es un toro que suele tener temperamento y buen galope, pronto y alegre en el caballo, y no recuerda aquellos tercios dándole distancia en el caballo de picar y de espectacular bravura, ¿no? El de Villamarta, bueno, pues es la sangre más antigua de la familia y es suma de distintas sangres. Pues ahí hay vacas de Ibarra, Vía Carvajal, con sementales de Parlaré y Conde de la Corte, a la que se le unen vacas de Urcola, Santa Coloma, Murube y Medina del Rey. Efectivamente. Entonces, nace Villamarta, ¿no? Un toro más artifino, de mazorca estrecha, y bueno, siendo muy común esos jirones, toros bragados, toros luceros y calceteros. No sé si quieres puntualizar algo. Sí, la verdad es que sí, ¿no? La importancia que ha tenido la rama o el encaste Villamarta, ¿no? La cantidad de ganaderías que vienen de Villamarta, que además coincide que eran familia mía, el marqués de Villamarta. Y sí es verdad que ha sido una rama muy importante de la ganadería brava, ¿no? La ganadería de los Núñez, ¿no? De los derramaderos, que era una parte Rincón y esa cruza con Villamarta. Y después centrándonos en Guardiola, pues sí es verdad que yo siempre he admirado mucho esa casa porque fueron capaces de llevar de forma independiente una rama y otra y se veían totalmente las características tanto en los tentaderos como después en las corridas de toros, ¿no? Yo tuve la suerte por amistad de mi familia con la familia Guardiola y siempre estaré agradecido a esta familia. En la época que yo empiezo a querer ser torero a Juan Guardiola Domínguez y actualmente a su hermano Jaime, que son los dos que yo he cogido al frente de la vacada, porque fue una casa que siempre me abrieron las puertas a mí, ¿no? Es verdad que, bueno, que teníamos mucha amistad de siempre, tanto mis tíos como mi abuelo, después también mi padre, muy amigo de la familia Guardiola, y yo puedo decir a boca llena que creo que el primer tentadero, de los primeros tentaderos que yo hice como torero invitado fue en Casa Guardiola, en el Toruño, esos famosos lunes del Toruño. A Juan Guardiola le gustaba tentar mucho los lunes y me acuerdo que me dijo mi padre que le había llamado Luis Manuel Alcobo, Juan Porre, uno de los dos, cuñados de Jaime y de Juan, casado con hermana suya, que su cuñado Juan, que la había llamado para que llamara a mi padre para decirme que quería invitarme a un tentadero, que yo todavía estaba muy verde. Yo, bueno, de hecho, todavía no sabía si iba a ser torero o no. Había salido a torear algunas veces por detrás de matadores de toros en Sahariche, alguna becerra. Recuerdo un tentadero también en tu casa, muy al principio, Rafael. Otro en casa del Marqués de Ruchena, de los Valdenebros. Pero cuando me dijo mi padre que me habían avisado para ir a casa de Guardiola a tentar, pues la verdad, para mí fue un momento muy bonito y de enorme responsabilidad, ¿no? Porque el ir a una casa como esa, hacer un tentadero, me llenaba de responsabilidad. Y después, curiosamente, esta historia continuó porque yo, de los primeros tentaderos, repito, que hago es como invitado, empiezo a torear, de novillero, de matador, son muchos los tentaderos que iba al Toruño, pero sí es verdad que cuando me retiro, anuncio mi retirada el 12 de octubre del 2006. Jaime Guardiola me llama y me dice que le hacía ilusión y que si me apetecía que el último tentadero fuera allí en el Toruño. Y yo el último tentadero que hago de matador en activo es en el Toruño, que está grabado creo que por Sevilla Televisión, por el programa Sevilla Televisión,
y justo de ese tentadero ya a la despedida. Anteriormente, cada vez que acontecía algo importante en mi vida, Jaime siempre me llamaba. Por ejemplo, me acuerdo cuando me fui a casar, el último tentadero antes de casarme de soltero lo hice en el Toruño. Cuando me retiro, el Toruño, por supuesto, cuando anuncié la reaparición, volví a ir a esa casa. Y después los ratos tan agradables que hemos pasado, Rafa, con los aficionados prácticos, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Quizás muchas veces no somos conscientes de valorar lo que estamos viviendo, porque creo que para cualquier aficionado de los que vienen con nosotros, tanto de la venta Antequera como de los cursos o del Club Pineda, poder ir a hacer un tentadero al Toruño es un auténtico lujo. En primer lugar, porque el sabor que tiene esa finca, ¿no? Desde que llegas allí, ese cortijo, y que tenemos que ser conscientes de la historia que ha pasado por esas fincas, ¿no? Que a lo mejor no la valoramos en momentos determinados, que por esa casa han pasado todas las figuras del toreo, y así lo atestigua este libro que tiene allí la familia, que firman los matadores y mucha gente que van por allí. Cualquier persona que vaya al Toruño, pues que emplee 5 minutos en ver ese libro, porque por ahí han pasado todas las figuras del toreo, ¿no? Entonces, los ratos que hemos pasado allí, que si Dios quiere seguiremos pasando con los aficionados prácticos, poder compartir un tentadero en esa casa y tener la ocasión de compartir un rato de tertulia con Jaime Guardiola, que es un extraordinario conversador, porque sobre todo es que llevan toda la vida viviendo esto, ¿no? Lo que estamos nosotros viviendo, pues Jaime lo ha vivido junto con su padre, junto con sus hermanos, y curiosamente una familia que han sido muy aficionada a torear a pie. Aquí sí podemos hablar que ni en casa del Conde de la Corte, ni en casa Miura, ni en casa de Cuadri, creo que ningún miembro de familia nunca ha sido aficionado a torear a pie. Pues en esta casa sí, Jaime ha toreado, incluso ha toreado festivales, Luis su hermano también, y eso al final pues hace que haya un punto de unión mayor entre el torero y el ganadero, ¿no? Porque el que se ha puesto delante de las becerras o en un festival, pues sabe lo que un torero pasa y sobre todo, a mí me contaba mucho Jaime esas temporadas de muchos tentaderos, porque Guardiola ha sido una ganadería larga, que había muchas heradas para tentar, y Jaime me contaba a mí que se pegaban casi el verano entero tentando, ¿no? Y eran ellos los que alternaban con los matadores de toros, y de ahí surgió pues el que empezaran a torear festivales, tanto él como su hermano Luis, y bueno, y al final es el camino que estamos recorriendo nosotros con los aficionados prácticos, Rafa, el poder torear beceras en el campo y el sentir y el poder disfrutar lo que es un tentadero, ¿no? Así es, Eduardo. Además, una casa donde también ha sido costumbre el hecho de correr los machos a campo abierto. También es verdad. Magníficos garrochistas, tanto Luis como Jaime, yo creo que han sido los únicos que han corrido. No sé si Alfonso corría, no lo sé seguro. Y luego el pobre Salvador, que muere muy joven, rejoneando en Palma de Mallorca, ¿no? Palma de Mallorca. El sobresaliente era Salvador Tábora. Y días antes compartió cartel con mi padre en Palma de Mallorca también, que está el cartel en casa. Y también muy importante en esa casa, Eduardo, la estirpe de mayorales, ¿no? Y conocedores, los Saavedra, sí. ¿no? Luis Saavedra, que yo creo que ha sido... Al final todo este tipo de ganaderías con tanta historia, Rafa, con ese toque familiar de generación tras generación, hay cosas que se respetan, ¿no? Y se dan por asumidas, ¿no? Y en esa casa, pues Luis Saavedra es una institución, en la ganadería Bravo, igual que Antonio Ramos fuera en la yeguada, ¿no? Yo siempre, cuando acompañaba yo a mi tío, cuando iba a algunos tentaderos de macho y coincidía con Jaime y Luis, pues me llamaba mucho la atención ver a Antonio Ramos, ¿no? La categoría que tenía ese señor y su hijo, que ahora actualmente pues ampara a Jaime Guardiola hijo y a Luis Soto, ¿no? Y te das cuenta que al final es un relevo normal, que se da por asumido, pero que es muy bonito, ¿no? A mí, en los tentaderos del Toruño, normalmente siempre tentaban por la tarde. Yo creo que casi muy pocas veces ha tentado Guardiola por la mañana. Yo siempre recuerdo tentar por la tarde en el Toruño.
y tenían fama por las vacas fuertes, es verdad, vacas fuertes. Quizás después, en los últimos años, volvió un poco a tentarse de Herala, pero cuando yo empiezo a querer ser torero, recuerdo que los tentaderos del Toruño eran fuertes, se tentaban bastante utreras, tenían bastante trapío las becerras, y sobre todo a mí también me llamaba mucho la atención el gran sitio que le daban los ganaderos a los aficionados, a los tapies. La cantidad de chavales que se han hecho allí en Guardiola, ¿no? Porque al final es una finca que está muy cerca de Sevilla, que tardas muy poco en Sevilla, que está muy bien comunicada, y era el típico tentadero donde iban muchos aficionados y donde te aseguro que ninguno se quedaba sin torear. Había una gran preocupación por parte de los ganaderos de que todos los aficionados que fueran salieran a torear. Incluso a lo mejor había veces que la becerra ya se le abría y se quedaban toreándola en el campo, en esa mangada que hay de palo de salida de la plaza del Toruño al cerrado, y se estaba tentando ya la siguiente becerra y había algún chaval toreando en el campo, ¿no? Y sobre todo recuerdo con especial cariño las meriendas, ¿no? Después de los tentaderos, ¿no? Era algo, y sigue siendo, ¿no? Cada vez que vamos por allí lo podemos disfrutar, ¿no? Ese salón del Toruño con esas cabezas de toro, ¿no? El sabor que tiene aquello, ¿no? Y esas meriendas tan particulares, ¿no? Con esos sándwiches que ponía, esas tortillas de patata. Al final te das cuenta que cada casa, como hemos dicho estos días, Rafa, tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, a mí me llamaba la atención mucho pues esas enormes neveras llenas de cerveza, de refresco, unos abridores muy grandes, y siempre estaba una persona de mucha confianza para don Juan Guardiola, que era el porro, que era una persona que siempre estaba con él, siempre pendiente de que todo el mundo estuviera atendido, y eran auténticos lujazos esas tertulias de hablar de toros, ¿no? Que quizás es una cosa que hoy día pues se está perdiendo un poco por las prisas que tienen los toreros, que muchas veces tientan y se van corriendo, y yo creo que nosotros los aficionados prácticos lo estamos recuperando, Rafa, porque ese momento en el que termina el tentadero y que nos ponemos a comer todos juntos, y las veces que hemos ido al Toruño, cuando hemos tomado ese aperitivo, en el que todo el mundo charla y Jaime contándonos cosas, pues yo creo que es lo que era antes los tentaderos, ¿no? El torear, el tentar las becerras, pero también el poder tener una tertulia y compartir ese rato, ¿no? Así es. Y Eduardo, y no sé, igual que hemos ido describiendo un poco la forma de tentar, una vez que se abría la puerta de allí de Chiquero, un poco cuál era el esquema o la forma de tentar de esa casa. Bueno, normalmente salía, a mí me encantaba, cualquiera que conozca la plaza del Toruño puede ver el sabor que tiene, ¿no? Una plaza con un sabor. A mí había algo que me encantaba del Toruño, que era el poder estar en el salón de la casa y ver el corral anexo, que ya era corral para que antiguamente a lo mejor incluso se tentaba ahí, creo, ¿no? Pero ya desde las ventanas habías tú el corral, y una vez que salía la becerra normalmente daba un par de vueltas y ya te avisaba el ganadero que podías pararla, y sí es verdad que se veía la gran importancia que le daban al caballo, ¿no? Desde el principio, ¿no? Los puyazos y mucha obsesión con poner los animales largos, ¿no? Había un momento que en el segundo o tercer puyazo ya te decían, ponla larga. Ellos dirigían mucho el tentadero por las letras de los burladeros, como cada burladero tenía un hierro a la A, a la G. Entonces tú ya ibas colocando la becerra. Yo recuerdo de siempre, creo, no sé si a Miguel, el actual mayoral, el actual conocedor que vemos cuando vamos allí, lo recuerdo de siempre allí picando. Y después, una vez que ya estaba la becerra vista, pues igual que estos días hemos hablado de estas ganaderías, a mí nunca ni Juan Guardiola, ni Jaime, ni ninguno de la familia. Yo tuve también la oportunidad de ir a casa de Javier, que dividió parte de su ganadería y se la llevó a otras fincas. Y por supuesto también recuerdo con muchísimo cariño a Alfonso, ¿no? Alfonso Guardiola, que era un auténtico personaje, ¿no? Yo creo que todos los hermanos, ¿no? Igual que las hermanas, ¿no? Además, yo he tenido la suerte en esa casa de, como he dicho antes, tener mucha vinculación familiar por encima de lo profesional. Y bueno, y he ido pues a lo mejor a
a bautizos o comuniones de esta familia que nos celebraban con un tentadero, me avisaban a mí, y hace poco que hubo una reunión de la familia Guardiola que también me avisaron para que yo fuera, y para mí pues un auténtico placer, ¿no? El sentirte querido y sobre todo, vuelvo a repetir, Rafa, que me abrieron las puertas de su casa de que empecé a querer ser torero, ¿no? Y después ya con la muleta, pues muchísimo tiempo delante de las becerras. En ningún momento ni Juan ni Jaime te decían nada de vamos a dejarla ya. Toreabas las becerras a tu placer y eran tentaderos que servían mucho por el volumen de las becerras, por las embestidas. Y yo luego puedo decir que he toreado toros de Guardiola muy bien, muy buenos, ¿no? Yo he matado, hombre, no habré matado muchas, pero sí, a lo mejor he matado 8 o 10 correas toros de Guardiola, ¿eh? Yo creo que habré matado el mismo número de correas toros de Guardiola que casi de Miura, ¿eh? Andarán ahí parejas. Recuerdo con especial cariño una correa toro en Jaén extraordinaria, una correa toro, una feria de San Lucas, que llovió muchísimo, esa correa toro de Pedraja, hasta el punto de que no se bandrilleó, se puso el piso tan malo, que no se podía bandrillear, y entonces del caballo pues cogíamos la muleta y salió la correa toro extraordinaria. Recuerdo otra correa toro que maté en Sevilla, con un toro que fue el toro muy espectacular, y empecé en los medios con la muleta y hubo un momento que casi la faena coge vuelo. He matado de esta ganadería en Sevilla, ¿no? Como anécdota te puedo contar que antes lo recordaba con mi madre, ¿eh? Cuando hablaba por teléfono con ella, que me preguntaba a qué hora era y qué ganadería hablábamos hoy, porque mi madre también nos sigue y mi padre. Como anécdota te puedo contar que la gran amistad que hemos tenido las dos familias, mi padre es muy amigo de toda la familia y especialmente de los cuñados de Jaime y de Juan, de Luis Manuel Alcón, de Juan Porre, como te he comentado. Y entonces mi padre y Juan Porre cogieron la costumbre de jugarse una comida con la correa toro de la feria. La que saliera mejor, el otro tenía que invitar al otro matrimonio a comer. Siempre le decía a mi abuelo Eduardo, a ver si algún año le podemos dar la vuelta a esto, que llevo ya 8 comidas seguidas invitándole al porre, ¿no? Y mi abuelo le decía, Sancho, mientras que esta gente vayan con pedrajas el lunes de resaca, va a ser difícil. Y la verdad que ha sido una ganadería y es una ganadería y una familia con muy especial, ¿no? Una familia que le ha dado mucha categoría al toreo, y desde mi punto de vista han tenido una cosa muy importante, Rafa, que han tratado a todo el mundo igual. Yo creo que en esa casa la figura del toreo, igual que el novillero, que empezaba el novillero sin caballo, el matador de toros, y hoy día nos lo demuestran cuando podemos ir con los aficionados prácticos allí, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, también en Guardiola, hombre, han tenido también que les ha gustado, por así decirlo, sus momentos de gracia. Sí, hombre. Y ha habido, todo el mundo cuenta, todos los taurinos siempre recuerdan alguna broma en casa de Guardiola. Claro. Bueno, nosotros cuando vamos allí, ¿no? Los tentaderos que hacemos, que tenemos la suerte de estar allí, que venga Diego Simón el Bimbo y el Estudiante, ¿no? Y esa mezcla que se crea, ¿no? Entre los aficionados prácticos, el Estudiante, el Bimbo, Jaime Guardiola, la verdad que son momentos inolvidables. Yo creo que es de los tentaderos más bonitos que podemos hacer y que el grupo de Pineda y que todos esperamos con más ilusión de poder vivir y seguro que dentro de poco lo estaremos viviendo, ¿no? Una casa que también, fíjate, ha dado también un futbolista, ¿no? Como es Borja Lasso, hijo de Luis Gallá Guardiola, que también familia muy aficionada al fútbol, muy sevillista y mira, y ha dado un miembro de la familia que ha sido futbolista del Sevilla, que ha debutado en el primer equipo del Sevilla, ¿no? Y la verdad que todo, ¿no? Los Solís, al final en Sevilla, Rafa, tú lo sabes, ¿no? Que la familia, cuando hay aficiones comunes, y el mundo del toro es algo que une mucho, ¿no? Porque al final
el que tiene ganadería, el que sufre esto, pues sabe lo que está sufriendo el otro, ¿no? Y ganaderías de muchísima tradición que se sienten muy, muy unidas, ¿no? Totalmente, Eduardo. Yo recuerdo, anécdota que recuerdo yo en el Toruño, que no la viví, pero que Jaime Guardiola la contaba mucho y nos reíamos mucho de la infinidad de cosas que habrán pasado allí. Pero me acuerdo un día que Jaime Guardiola me contaba y yo me tiraba al suelo, que fue a matar un toro, por lo visto, a puerta cerrada, el Melena, un matado de toro de Valencia. Y entonces, por lo visto, este hombre, el Melena, que después ha sido empresario taurino, bueno, el Melena, por lo visto, va a matar allí un toro a puerta cerrada y se vistió de blanco y oro. El hombre se puso el traje de torear para matar el toro, para entrenar, y por lo visto se puso un traje blanco y oro precioso. Y estaban allí, lo típico, antes justo de echar el toro, y me contaba Jaime Guardiola que el hombre, por lo visto, el Melena, le entraron ganas de hacer pipí y salió por fuera, salió por el burladero de los toreros, ¿eh? Que está el palco arriba y el burladero típico con tronera amplia para poner los chismes, y por lo visto el hombre sale por ese burladero a hacer pipí. Yo me imagino a ese hombre quitándose los botones de la taleguilla, y por lo visto me cuenta Jaime Guardiola que en ese momento el caballo de picar hace una cosa muy típica que hacen los caballos de picar, que antes de empezar el tentadero, que cagó hecho ahí un mojón, el más grande del mundo. Y entonces, por visto, Juan Guardiola en aquel momento, Jaime le dijo a alguien de allí, coge la pala y quita eso. Y entonces el hombre, claro, con toda su buena intención, cogió la pala, cargó aquello de todos los cagajones del caballo, y el hombre, sin saber que el Melena estaba por el otro lado, tiró la mona y por lo visto le cayó al Melena en lo harto total. El Melena, el hombre, vestido de blanco y oro, con todos los cagajones de los caballos. Y claro, el Melena diría, esto me lo han hecho esta gente queriendo. Pero a mí me guardé la que dice a mí que fue sin querer. No sabemos la verdad, Rafael. Sí, que en esos tentaderos que hemos vivido con el estudiante y el Bimbo, casi que te remontas a otra época, ¿no? Sí. Un pasado de, no sé, de esplendor, donde lo que tú dices, no había prisa por mirar un reloj. Claro. Y se había una anécdota y había que estar sentado, se te pasaba el tiempo volando y no sabes si han pasado 1 hora, 2, 3. Total. Y ese tentadero, Rafa, desde que lo preparamos hasta que llega el día, y cuando termina es todo lo vas viviendo, esa llegada al Toruño, el Bimbo por un lado, el estudiante, Alvarito Monte, y te das cuenta de la grandeza de esta casa, ¿no? Porque no es fácil explicar, oye, que el Bimbo, el estudiante, y Jaime pues conoce perfectamente a estos personajes, les divierte mucho, y la verdad que pasamos ratos extraordinarios, y si Dios quiere yo creo que pronto estaremos otra vez en el Toruño echando estos ratos, ¿no? Y bueno, al final, en resumen, yo creo que terminamos por donde empezamos, ¿no, Rafa? Que al final son familias que llevan toda la vida en esto, que evidentemente las ganaderías tienen sus mejores momentos, sus peores momentos, porque la vida es así, pero que la categoría que ha tenido esta casa y lo que ha sembrado, ¿no? Lo que ha sembrado, porque la cantidad de chavales que han debutado en Sevilla con novilladas de Guardiola, la cantidad de chavales que se han hecho de toreros en casa Guardiola, y que esa casa ha abierto las puertas a todo el mundo. A todo el mundo, a los novilleros que empezaban, al matado de toros, sino que le pregunten a Paco Dorado, que le pregunten en la época del Cordobés a Paco Ojeda, a Manzanares, a todos, y luego todos los matadores de Sevilla hemos tenido la suerte de poder estar en el Toruño y de disfrutar de lo que es esa casa. Totalmente, Eduardo. Pues no sé, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Perfecto, yo por mí encantado. Pensaremos mañana de qué ganadería hablamos, ¿no? Vale, sí, yo creo que mañana, mira, ya que estamos en el Toruño, a lo mejor una que tiene también un significado muy importante en cuanto a historia y antigüedad es Murube. Mira, ¿Eh? Murube, magnífica ganadería. Un encarte propio también. Total. Pues auténtico personaje también, José Murube y su padre, y don José Murube.
Nos emplazamos mañana entonces para la tertulia sobre la ganadería de Muruve. Perfecto. Estupendo, Eduardo. Y larga vida a la ganadería de Guardiola. Seguro que sí. Ya pronto estaremos en el Toruño Seguro. disfrutando otra vez de tentadera y tertulia con don Jaime. Pues un abrazo fuerte, Eduardo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Gracias, Rafael. Un abrazo.